hoy discutiendo la lección número 15 de nuestro leccionario bíblico pentecostal, que lleva por título La concepción virginal de Emanuel es un anuncio profético. La lectura bíblica se encuentra en Isaías 7, versículos 3 al 4 y versículos 10 al 16. Dice así la lectura bíblica. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Ser-Jasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria, y del hijo de Remalías. Habló también Jehová a Acaz diciendo: Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: No pediré, y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Los sucesos ocurridos en el Antiguo Testamento durante el periodo de las monarquías, especialmente bajo los reyes malvados, trascendieron su momento histórico y sirvieron de base para la era mesiánica. En momentos de oscuridad, cuando el pueblo de Jehová estaba inmerso en luchas fratricidas entre Israel y Judá, Dios siempre preservó la línea real del rey David. La fidelidad de Jehová se mantuvo a pesar de la incredulidad o maldad del monarca de turno. La parte número 1 de esta lección lleva por título Situaciones afrontadas por el pueblo de Dios en los días del rey Acaz. En esta primera parte nos presenta, ¿verdad?, que en este tiempo que estamos discutiendo había un rey llamado Acaz. Acaz comenzó a reinar en Judá a los 20 años. Dice que su reinado duró unos 16 años en Jerusalén, ¿verdad? Y que él no fue como su antepasado David, pues no hizo lo que le agradaba al Señor. En Segunda de Crónicas, capítulo 28, voy a leer los primeros versos del 1 al 5 para que veamos, ¿verdad?, más o menos quién era este rey Acaz. Dice así la palabra del Señor. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Himnón, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron, y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo abatió con gran mortandad. Sin embargo, ¿verdad?, a pesar de esto que hemos leído de la perversidad, ¿verdad?, de la vida que llevaba Acaz y a la que llevó al pueblo, ¿verdad?, introduciendo todas estas costumbres paganas e idólatras allí. Sin embargo, ¿verdad?, el Señor, a pesar de esto, como él representaba la línea de sucesión del rey David, él seguía recibiendo, ¿verdad?, la protección divina para perpetuar esta descendencia, porque el Señor tenía un propósito, ¿verdad?, a través de esta línea de sucesión. En este tiempo,
el pueblo de Dios estaba dividido y hacían alianzas con pueblos vecinos idólatras que no le servían al Señor. Por un lado estaba Israel, representado por la tribu de Efraín, que se había unido a Siria, y por el otro lado estaba la casa de David, representada por la tribu de Judá, de donde era el rey Acaz. Como consecuencia de esta división ocurrieron enfrentamientos entre ambas tribus, por lo que el rey Acaz temía por el final de su reinado. Y ya escuchamos, ¿verdad?, cuando leí una porción de Crónicas, donde decía, ¿verdad?, que había sido abatido por Israel y por el pueblo sirio. Ante esta situación, ¿verdad?, que enfrentaba el rey Acaz, el miedo, ¿verdad?, que él tenía de su reinado, de que fuera, ¿verdad?, abatido por los enemigos, en vez de apartarse de sus prácticas idólatras y acercarse a Jehová, Acaz optó por hacer alianza con Asiria, otro pueblo, ¿verdad?, idólatra, restando importancia al cuidado protector que Jehová tenía de él y de su pueblo. Dios, que siempre es fiel y verdadero, en este momento de aflicción del rey Acaz, envía al profeta Isaías a llevarle un mensaje de esperanza al rey. El mensaje que el Señor le estaba enviando a través de Isaías a Acaz era que no tuviera temor y que depositara su confianza en la protección divina. El llamado de Jehová al rey Acaz era una demostración de misericordia y fidelidad hacia el pueblo del pacto, al cual había prometido defender y preservar la línea de sucesión de la casa de David. Sin embargo, el rey se negó a escuchar el mensaje divino. Contrario al reino de Israel y Siria, que solo contaban con la protección de sus ejércitos, Judá contaba con Dios, que permanecía fiel a la promesa dada a la casa de David. Esto muy a pesar, ¿verdad?, de que el rey Acaz no tenía temor de Dios y estaba haciendo, ¿verdad?, todas las cosas contrarias a lo que el Señor, ¿verdad?, quería. Acaz subestimó y rechazó la oportunidad que Dios le estaba dando. Su incredulidad y falta de fe, producto de esa idolatría que él llevaba, no le permitieron entender el amor de Dios y su deseo de ayudarle. Acaz decidió poner su confianza en los hombres, en el pueblo asirio y no en Dios. La segunda parte de la lección lleva por título Palabra de Jehová al rey Acaz a través del profeta Isaías. Vimos, ¿verdad?, al final de la primera parte cómo, ¿verdad?, el Señor, ante el momento que se estaba enfrentando el rey Acaz y el pueblo, el temor, ¿verdad?, de perder su reinado, de que fueran invadidos nuevamente por las tribus vecinas y los enemigos, ¿verdad? Y ante esta, ¿verdad?, necesidad que tenía el rey Acaz, el Señor envía al profeta Isaías con un mensaje para él. El profeta, ¿verdad?, llevaba un mensaje para el rey donde le daba la oportunidad de acudir a Jehová con la certeza de que él protegería su reino. Sin embargo, ya vimos, ¿verdad?, que el rey Acaz rechazó el mensaje de esperanza que le brindaba el Señor y, en lugar de creerle, prefirió hacer alianza con el rey de Asiria, prefirió hacer alianza con los hombres que con Dios. Y, ¿verdad?, dice la historia que aunque Acaz se salvó de, ¿verdad?, ese enfrentamiento, y su vida fue salvada, dentro de esa alianza que él hizo con Asiria, él sacrificó la independencia de Judá, colocándola como un territorio sojuzgado de Asiria, y como parte de eso, Judá tenía que pagar unos tributos bien altos al reino asirio. Ante la negativa del rey Acaz, ¿verdad?, ya estamos en la parte 3 de la lección. Ante la negativa del rey de acatar, ¿verdad?, o de escuchar el mensaje, ¿verdad?, que el profeta le estaba llevando de parte de Dios, el profeta Isaías le declara: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Así Dios brindaba una señal para todo Judá, indicando que la verdadera salvación era provista por Jehová y no por los hombres. Esta señal abarcaba a toda la dinastía de David y trascendía el momento histórico que estaban viviendo el pueblo de Judá. La señal no comprendía una simple muestra de su poder, sino una intervención divina en la historia
de la humanidad. De acuerdo con el anuncio profético que hacía Isaías, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, nacería de una virgen. Este niño preservaría la descendencia davídica del trono de Judá y su nacimiento ocurriría por la voluntad divina. La señal del nacimiento de Emmanuel, en medio de este tiempo de oscuridad en que se hallaba el rey Acaz y el pueblo de Judá, era un anuncio de liberación y del nacimiento de un gobernante justo y temeroso de Jehová. Este nacimiento hace referencia al pacto eterno realizado por Dios al rey David, que garantizaba que nacería un príncipe de ascendencia davídica que se sentaría en el trono de David para siempre. Su más pleno significado está relacionado con Génesis capítulo 3, versículo 15, que se cumple en la simiente de la mujer, la cual con su linaje aplastará la cabeza de la serpiente, que es Satanás, y librará al ser humano de la cautividad. Aunque el anuncio profético tendrá un cumplimiento parcial en los acontecimientos de aquella época, su cumplimiento más pleno trascenderá abarcando la era mesiánica. Las características que tendrá Emmanuel evidencian su origen divino y también humano, de modo que solo podrá irrumpir en la historia de la humanidad por mediación de la acción divina. Y para terminar, ¿verdad? ¿Cuál es la aplicación práctica de esta lección para nosotros hoy en día? Es importante señalar, ¿verdad?, que el rey Acaz se dejó influenciar por las doctrinas paganas e idólatras de su tiempo, alejándose así de sus creencias y la fe en Dios. Hoy en día existen muchas filosofías humanistas que minan nuestra fe. La única alternativa que tenemos para contrarrestar esto, ¿verdad?, y lo que nos ofrece el mundo y todas las cosas que hay allá afuera que dañan al cristiano, es el estudio de la Biblia, la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. El llamado es a caminar tras la verdad que se encuentra en Cristo Jesús y en la Biblia, pues solo en Él hay salvación, vida eterna y felicidad. Que Dios los bendiga.